El metal se abolló bajo sus dedos. Solo un ligero toque, y el acero reforzado se deformó como papel. Los científicos zafirianos retrocedieron, con rostros de cristal congelados por el shock. Ninguno de sus cálculos lo había predicho. El humano debería haber estado débil y desorientado tras 231 años de criosueño. En cambio, era más fuerte que cualquier cosa que hubieran encontrado jamás. Habían cometido un error terrible. 3 días antes, la nave de investigación del capitán Bexitar había descubierto la antigua criocápsula flotando entre escombros. Su tripulación había estado extasiada. El último humano superviviente, perfectamente conservado. Una curiosidad científica de una especie que el Imperio había aniquilado sin esfuerzo siglos atrás. «Imposible», susurró el científico principal mientras su escáner se rompía contra la piel del humano. Su densidad muscular está fuera de toda escala. Sus patrones neuronales se están acelerando. El humano Jake Martínez sonrió con calma mientras examinaba a los temblorosos alienígenas. «Parecéis sorprendidos», dijo. «¿Esperabais que fuera más débil?» Los zafirianos no tuvieron respuesta. Sus registros históricos afirmaban que los humanos eran criaturas pacíficas y blandas que apenas se defendían al ser conquistados. Pero el ser que estaba frente a ellos irradiaba una capacidad letal con cada movimiento. El capitán Bexitar sintió que su corazón se aceleraba mientras observaba la demostración del humano. Con una altura de 12 pies, su cuerpo de cristal azul normalmente intimidaba a todas las demás especies, pero no a este humano, no a Jake Martínez, sargento de primera clase, Fuerza de Defensa Colonial de la Tierra. Jake se había presentado minutos después de despertarse, sin desorientación, sin miedo, solo una fría evaluación de su entorno. «¿Dijiste que vuestro imperio destruyó a la humanidad en 256?» preguntó Jake, levantando con indiferencia una pieza de equipo que requeriría que 3 zafirianos movieran. «Eso es interesante porque entré en criosueño en 2151. Dr. Krell Knox, el principal experto del imperio en especies extintas, levantó la vista bruscamente. «¿Por qué importa esa fecha?» Los ojos marrones de Jake se endurecieron. «Porque en 2151 acabábamos de terminar las guerras de los recursos. 62 años de la lucha más sangrienta en la historia de la humanidad». Dejó el equipo, dejando abolladuras con forma de dedos en el metal. «Cuando vuestro imperio nos encontró 5 años después, no éramos débiles, estábamos descansando». Las implicaciones golpearon a la comandante Tesara como un golpe físico. La guerrera de cristal púrpura dio un paso al frente. «¿Estás diciendo que los humanos eran guerreros?» «Estoy diciendo», respondió Jake con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, «que vuestro imperio atacó a la especie depredadora más peligrosa de la galaxia cuando estábamos durmiendo la siesta. Y ahora estamos despertando». Una matriz de sensores que valía millones de créditos se hizo añicos cuando Jake la golpeó accidentalmente con el codo. «El criosueño te ha cambiado», Dr. Krell Knox murmuró, escaneando frenéticamente. «Tu biología es evolucionando, haciéndose más fuerte por horas. Y yo era solo un soldado de infantería estándar», dijo Jake examinando sus manos. «Nada especial en comparación con nuestras fuerzas de élite». El doctor se congeló. «¿Había humanos más peligrosos que tú?» Jake se rió. «Doc, apenas estaba por encima del promedio. Deberías ver lo que podían hacer nuestras fuerzas especiales». Hizo una pausa y su expresión se ensombreció. «En realidad es posible que lleguéis a ver eso muy pronto». «¿Qué quieres decir?», exigió la comandante Tesara. «No estaba solo en criosueño», dijo Jake, mirando a las estrellas. «Nuestra nave colonia tenía miles de cápsulas. Cuando vuestra gente atacó, se dispersaron por toda la galaxia». Su voz bajó a un susurro. «Todavía están ahí fuera, y ellos también despertarán». El centro de mando estalló en pánico. Se enviaron llamadas de emergencia al propio emperador. Mientras los zafirianos se apresuraban a responder a esta amenaza existencial, Jake Martínez se sentó tranquilamente en una silla que gimió bajo su peso imposible.
Sonrió al doctor Krellnox. ¿Sabe cuál es lo divertido, Doc? Si nos hubieran dejado en paz en 2156, probablemente habríamos sido vecinos pacíficos. Aplastó una taza de muestra de metal entre sus dedos sin esfuerzo. Pero ahora han despertado algo que no pueden volver a dormir. Mientras las alarmas sonaban por toda la estación, el doctor se dio cuenta de que el mayor error del imperio no fue atacar a la humanidad. Fue dejar supervivientes. A la mañana siguiente, Jake se despertó sintiéndose mejor que nunca. Su cuerpo se sentía más fuerte, su mente más clara. Se estiró y escuchó sus articulaciones crujir de una manera que sonaba casi a metal doblándose. Dr. Krellnox llegó con asistentes médicos y equipo de escaneo. Nos gustaría hacer algunas pruebas hoy. Nada doloroso, solo escaneos y mediciones. Jake se sentó. El marco de la cama de metal crujió con fuerza. Claro, Doc, pero tengo algunas preguntas antes. Por supuesto. ¿Qué le gustaría saber? Jake caminó hacia la ventana. Sus pies descalzos hicieron pequeñas abolladuras en el suelo a cada paso. Dijiste que mi gente luchó contra su imperio durante 6 meses. Eso parece bastante poco para una guerra. Dr. Krellnox revisó sus notas. Sí, desde el primer contacto hasta la derrota final, fueron exactamente 6 meses y 12 días. Su gente no estaba preparada para la guerra. No tenían un ejército fuerte, ni armas avanzadas. Jake asintió lentamente. ¿En qué año ocurrió esto? El año 2156 según su calendario. Jake se quedó callado por un largo momento. Entonces empezó a reír. No era una risa feliz. 2156. Nos invadieron en 2156. Se giró para mirar a los alienígenas. Doc, tal vez quieras sentarte para oír esto. Dr. Krellnox sintió un escalofrío recorrer su cuerpo de cristal. ¿Qué quiere decir? Entré en criosueño en 2151. Las guerras de recursos acababan de terminar. ¿Sabe qué fueron las guerras de recursos, Doc? El doctor negó con la cabeza. Los registros históricos sobre los humanos no eran muy detallados. Jake se sentó en una silla que gimió bajo su peso. Las guerras de recursos duraron desde 2089 hasta 2151. 62 años de la lucha más sangrienta que la humanidad jamás había visto. Luchamos por agua, minerales, tierra. Cada nación, cada colonia tenía ejércitos. Construimos armas que podían agrietar planetas. Creamos soldados que podían luchar durante días sin descanso. Doctor, los corazones de Krellnox latieron más rápido. Pero los registros dicen que los humanos eran pacíficos en 2156. Eso es porque estábamos agotados. La voz de Jake se calmó. Después de 62 años de guerra, finalmente hicimos las paces. Decidimos dejar de luchar entre nosotros y empezar a explorar en su lugar. Habíamos terminado con la violencia. Un asistente médico intentó conectar un escáner al brazo de Jake. El dispositivo chispeó y se rompió de inmediato. Jake ni siquiera se había movido, pero de alguna manera su piel era demasiado densa para que la máquina funcionase. Guardamos nuestras armas, continuó Jake. Convertimos nuestros buques de guerra en naves de exploración. Convertimos nuestros laboratorios de armas en centros de ciencia. Durante 5 años, la humanidad fue pacífica. Pensamos que habíamos terminado con la guerra para siempre. Así que el imperio invadió durante este tiempo pacífico. Parece que sí. Jake extendió la mano para tocar otro escáner. La máquina se arrugó como papel en su mano. Miró el dispositivo roto con leve interés. Lo siento por eso. Supongo que no conozco mi propia fuerza. La comandante Tessara había estado escuchando desde la puerta. Entró en la habitación, con los antebrazos cruzados a la defensiva. ¿Está diciendo que los humanos eran guerreros antes de 2156? Jake le sonrió. Era la misma sonrisa amistosa de ayer, pero ahora parecía más peligrosa. Comandante, permítame decirlo así. Nací en 2121, justo en medio de las guerras de recursos. Cuando tenía 18 años, había luchado en 12 batallas importantes. A los 25, estaba liderando equipos de asalto en colonias enemigas. Cuando entré en criosueño, había estado luchando durante 30 años.
La habitación quedó muy silenciosa. La comandante Tessara acercó su mano más a su arma. «¿Qué clase de soldado era usted?», preguntó. «Infantería estándar». «Nada especial. Había millones como yo». Jake se levantó de nuevo. La silla en la que había estado sentado tenía pequeñas grietas donde sus manos habían agarrado los brazos. Los tipos de las fuerzas especiales, los pilotos, los equipos de armas pesadas, esos eran los realmente aterradores. Dr. Krell-Knox trató de procesar esa información, pero usted dijo que los humanos se volvieron pacíficos. Lo hicimos. Estábamos exhaustos. Imaginen luchar durante 60 años y de repente tener paz. Queríamos disfrutarla. Jake caminó hacia la mesa médica. Cuando apareció su imperio, éramos como leones dormidos, peligrosos, pero demasiado cansados para luchar. Colocó su mano sobre la mesa médica. La gruesa superficie de metal comenzó inmediatamente a doblarse bajo su palma. Jake retiró la mano y miró el daño con sorpresa. «Eso ha estado sucediendo mucho», dijo. «Sigo rompiendo cosas sin querer». Dr. Krell-Knox ejecutó un nuevo escaneo desde el otro lado de la habitación. Las lecturas eran imposibles. La densidad ósea de Jake era 3 veces mayor de lo normal. Sus fibras musculares estaban empaquetadas tan apretadamente que apenas se registraban. Su sistema nervioso estaba funcionando a velocidades que deberían haber sido mortales. «Jake», dijo el doctor con cuidado, «¿cómo se siente?» «Me siento genial, mejor de lo que me he sentido en años. Es raro, en realidad. Me siento más fuerte que antes de entrar en criosueño». Jake miró sus manos. «¿Es eso normal?» «No», Dr. Krell-Knox dijo. «No es normal en absoluto». La comandante Tessara se acercó. «Explique cómo su especie luchó en las guerras». «¿Qué armas usaron?» «Depende de la situación. Para las batallas espaciales teníamos cañones de plasma que podían perforar la armadura de las naves como papel. Para el combate terrestre usamos rifles cinéticos que disparaban balas de metal casi a la velocidad de la luz». Hizo una pausa. «Para el combate cuerpo a cuerpo usamos principalmente nuestras manos». «¿Sus manos?» «Claro, los humanos están hechos para pelear. Somos cazadores persistentes. Perseguimos a nuestra presa hasta que se cansa. Luego la matamos con nuestras propias manos». Jake flexionó los dedos. «Supongo que el criosueño me cambió de alguna manera. Siento que podría perforar el acero ahora mismo». Para probar su punto, Jake golpeó suavemente la pared con los nudillos. El metal se abolló hacia adentro. Todos dieron un paso atrás. «Interesante», dijo Jake, mirando la abolladura. Dr. Krell-Knox tomaba notas frenéticamente. «Jake, durante tu criosueño, tu cuerpo puede haber sufrido cambios. El ADN humano contiene muchas secuencias latentes. Quizás el largo sueño activó algunas de ellas». ¿Secuencias latentes? Rasgos evolutivos presentes en su código genético, pero normalmente inactivos. Sistemas de respaldo, se podría decir. Formas para que su especie se adapte a situaciones extremas. Jake asintió. «Tiene sentido. Los humanos son buenos para adaptarse. Así es como sobrevivimos a las guerras de recursos». Miró a su alrededor todo el equipo roto. «Aunque probablemente debería haber mencionado esto antes, Doc». La comandante Tessara retrocedía hacia la puerta. «¿Mencionado qué?» «No estaba solo en esa criocápsula. Quiero decir, yo era el único en mi cápsula, pero había miles de otras cápsulas en esa nave colonia». Dr. Krell-Knox sintió que su sangre se helaba. «¿Miles?» «Al menos 3000, tal vez más. Estábamos tratando de preservar a la mayor cantidad de personas posible». Jake caminó de regreso a la ventana y miró las estrellas. «Todos siguen ahí afuera en alguna parte, a la deriva en el espacio, esperando ser encontrados». La habitación quedó en completo silencio. Si Jake era solo un soldado estándar, y si el criosueño lo había hecho más fuerte, ¿qué pasaría cuando los demás despertaran? «Doc», dijo Jake en voz baja, «creo que tal vez quieras llamar a tus superiores. Van a querer escuchar sobre esto». 3 horas más tarde,
Una reunión de emergencia llenó la sala de conferencias principal con oficiales holográficos de todo el sector. El general Zorak, el máximo líder militar del imperio, apareció como una figura de cristal rojo enorme. ¿Cuántas cápsulas dijiste que había dispersas?, exigió. Dr. Krellnox miró sus notas con manos temblorosas. Según Jake Martínez, al menos 3000, posiblemente más. La nave Colonia era enorme. ¿Y todos son soldados como esta criatura, Jake? No lo sabemos, pero Jake afirma que era solo infantería estándar. La comandante Tesara se puso en atención. General, solicito permiso para aumentar la seguridad en torno al humano. Sus capacidades físicas están más allá de todo lo que hemos visto. Explique. El general Zorak se inclinó hacia adelante. Rompe todo lo que toca sin siquiera intentarlo. Su fuerza es imposible de medir. Esta mañana dobló el marco de una puerta de acero macizo con solo apoyarse en él. Los escáneres médicos no pueden penetrar su piel. Hizo una pausa. Y señor, se mueve como un depredador. Cada paso está calculado. Observa todo, lo recuerda todo. Nos está estudiando. En sus aposentos, Jake de hecho los estaba estudiando. Había estado despierto durante 3 días y aprendía rápido. Los zafirianos eran fuertes, pero no eran guerreros. Sus tácticas militares eran básicas, diseñadas para luchar contra especies más débiles que se rendían rápidamente. Jake se sentó en su escritorio, que ahora tenía grietas por donde había apoyado los brazos. Estaba pensando en el diseño de la estación, las rotaciones de los guardias y las ubicaciones de las armas. No porque planeara escapar, sino porque era lo que los soldados hacían. Siempre recopilaban información de inteligencia. La noticia de Jake Martínez llegó al mismísimo emperador Caxit. El gobernante de cristal dorado del imperio zafiriano no había salido de su mundo natal en 50 años, pero los informes eran demasiado inquietantes para ignorarlos. Trajo consigo a los principales generales, científicos y expertos en armas del imperio. Jake observó por la ventana cómo la enorme nave imperial atracaba en la estación. La nave tenía 3 millas de largo y estaba cubierta de armas, diseñada para asustar a los enemigos y hacer que se rindieran solo con aparecer. «Impresionante nave», le dijo Jake a la comandante Tesara cuando vino a escoltarlo a la reunión. «El acorazado imperial ha conquistado 100 mundos», respondió ella con orgullo. Jake asintió con cortesía. «Me lo imagino. Esos mundos probablemente no tenían mucha flota espacial, ¿verdad?». La comandante Tesara no respondió, pero su silencio le dijo a Jake todo lo que necesitaba saber. El imperio zafiriano se construyó sobre la conquista de civilizaciones débiles. Nunca se habían enfrentado a una verdadera oposición militar. La sala del trono se había convertido en una instalación de pruebas. Docenas de cámaras y sensores rodeaban una gran arena circular. El emperador Caxit se sentó en su trono de cristal de 15 pies de altura que brillaba con luz interior. «Criatura humana», resonó su voz. «Me han dicho que posees capacidades interesantes. Deseo verlas por mí mismo». Jake se paró en el centro de la arena, viéndose pequeño comparado con los alienígenas enormes. Vestía ropa gris sencilla y no tenía armas ni armadura. Para la mayoría de los observadores, parecía inofensivo. «¿Qué tiene en mente su majestad?», preguntó Jake con una reverencia respetuosa. El general Zorak dio un paso al frente. «Probaremos tus habilidades de combate contra nuestros drones de batalla. Estas máquinas han derrotado a guerreros de cada especie en nuestro imperio». «Suena justo», dijo Jake. «¿Cuántos drones?». «Comenzaremos con uno». Un panel en el suelo se abrió y un dron de combate se elevó. Tenía 8 pies de altura, hecho de metal negro, con 4 brazos que terminaban en armas de energía. Luces rojas brillaban donde deberían estar los ojos. La máquina había sido diseñada para intimidar. Jake miró al dron con tranquilo interés. «Buen diseño, de aspecto muy aterrador. ¿Puedo tener un minuto para estirarme primero?». La solicitud pareció tan inocente que nadie se opuso. Jake
Comenzó a hacer ejercicios simples, girando los hombros, doblando las rodillas, torciendo su columna. Lo que los observadores no notaron fue que estaba analizando sistemáticamente el dron, notando sus servomotores, cables de alimentación, matrices de sensores. Cuando terminó de estirarse, sabía exactamente cómo derrotarlo. «Listo cuando lo estén», dijo Jake. El general Zorak activó al dron. Inmediatamente levantó sus armas y disparó ráfagas de energía aturdidoras que podrían arrasar un edificio. Jake ya no estaba allí. Se había movido tan rápido que las cámaras apenas lo captaron. Un momento estaba parado en el centro de la arena. Al siguiente estaba detrás del dron. Su mano tocó la parte posterior de la cabeza de la máquina y simplemente dejó de funcionar. Toda la arena quedó en silencio. El dron había estado activo por menos de 3 segundos. «¿Qué has hecho?», exigió el general Zorak. Jake levantó un pequeño pedazo de circuito. «Desconecté su procesador principal. El dron está bien, simplemente ya no puede pensar». Empujó suavemente la máquina y se cayó con un fuerte estruendo. El emperador Kaxit se inclinó hacia adelante un poco. «Usa 5 drones esta vez». 5 drones se elevaron del suelo, rodeando a Jake en círculo. Eran más rápidos que el primero, con mejores armas y una armadura. Atacaron simultáneamente desde todas las direcciones. Jake se movía como agua que fluye alrededor de rocas. Se deslizó entre explosiones de energía, se agachó bajo los brazos oscilantes y tocó cada dron justo donde debía hacerlo. 5 máquinas que podrían haber destruido un pequeño ejército fueron desactivadas en menos de 10 segundos. «Más», ordenó el emperador. 10 drones, 20, 30. Cada vez Jake se movía a través de ellos como si estuvieran inmóviles. Nunca parecía apresurado ni estresado. Nunca desperdició un solo movimiento. Cada acción era perfecta, calculada y eficiente. Los observadores comenzaron a comprender que no presenciaban una pelea. Estaban viendo a un artista en su trabajo. 50 drones, dijo el general Zorak, con voz temblorosa. De repente, 50 drones de combate llenaron por completo la arena. Eran las mejores máquinas de guerra del imperio, cada una capaz de enfrentarse a 100 soldados normales. Su potencia de fuego combinada podía arrasar una ciudad entera. Jake se quedó en el centro, completamente relajado. «Saben», dijo en tono conversacional, «estos drones tienen un defecto fundamental en su programación. Los drones abrieron fuego con todo lo que tenían. Rayos de energía, rayos de plasma y rondas explosivas inundaron el aire. La arena se convirtió en una tormenta mortal de luz y sonido. Cuando el humo se disipó, los 50 drones yacían en pilas ordenadas alrededor de la arena. Ninguno fue destruido, sino cuidadosamente desactivado. Jake se quedó exactamente donde había estado antes, sin un rasguño. «¿Qué defecto?», preguntó el Dr. Krell Knox con asombro. Jake recogió un trozo de armadura de dron. «Están diseñados para luchar contra enemigos que piensan como los zafirianos. Tácticas predecibles, ataques directos, fuerza abrumadora». Aplastó la placa de armadura como si fuera de papel. «Los humanos no piensan así». El emperador Kaxit se levantó de su trono. Por primera vez en su larga vida, sintió temor. «¿Cómo evitaste todas esas armas?». «No las evité, las redirigí». Jake señaló marcas de quemaduras en las paredes y el suelo. Sus drones se estaban disparando entre ellos. Simplemente los moví a su posición y dejé que su propia programación hiciera el trabajo. El general Zorak estudió las grabaciones. Imposible. El tiempo de reacción requerido, la conciencia espacial, el pensamiento táctico. Ninguna criatura orgánica puede procesar información tan rápido. Jake se encogió de hombros. «Los humanos sí podemos. Evolucionamos para cazar en manadas, para coordinar ataques, para pensar 3 pasos por delante de nuestra presa. El criosueño simplemente me hizo mejor en lo que ya era bueno».
Dr. Krellnox tomaba notas frenéticamente. Jake, durante las guerras de recursos, ¿todos los soldados humanos eran capaces de esto? Algunos eran mejores, otros peores. Yo era bastante normal. Jake miró a su alrededor todos los drones desactivados. Aunque tengo que decir, estas máquinas no son tan duras como las que combatimos durante las guerras. Los drones de guerra construidos por humanos eran mucho más desagradables. ¿Drones de guerra construidos por humanos?, preguntó la comandante Tessara. Claro, construimos máquinas para luchar contra otras máquinas. Tenían que ser inteligentes, adaptables e impredecibles. Jake sonrió con su sonrisa amistosa. Probablemente podría construirte algunos si quieres ver la diferencia. El pensamiento de Jake construyendo armas incomodó a todos. El emperador Caxit se sentó de nuevo, pesadamente. Humano, dime honestamente, si tu gente librara una guerra contra mi imperio, ¿qué pasaría? Jake consideró la pregunta. ¿En serio? Bueno, Su Majestad, eso dependería de algunas cosas. ¿Qué tan enojados están? ¿Qué tan organizados pueden llegar a estar? ¿A qué recursos tienen acceso? Asume que están muy enojados. Asume que pueden organizarse. Asume que tienen acceso a nuestra tecnología. Jake asintió lentamente. En ese caso, Su Majestad estimaría 6 meses. Tal vez menos si deciden no tomar prisioneros. ¿6 meses para qué? 6 meses para el colapso completo de su imperio. La voz de Jake era objetiva, como si estuviera hablando del clima. La arena quedó en silencio. Todos procesaron lo que acababan de escuchar. El humano había derrotado a 50 de sus mejores máquinas de guerra sin sudar, usando tácticas que no entendían y habilidades que no podían medir. Y afirmó ser solo un soldado promedio. En algún lugar en el oscuro vacío del espacio, otras criocápsulas estaban a la deriva entre las estrellas. Otros humanos estaban despertando lentamente, sus cuerpos y mentes mejorados por siglos de sueño. Estarían confundidos al principio, luego enojados cuando supieran lo que le había sucedido a su especie. El emperador Caxit miró a Jake Martínez y se dio cuenta de que podría ser el primer presagio de la perdición de su imperio. 3 días después de la demostración de combate, los informes de emergencia comenzaron a llegar a Próxima 7 desde toda la galaxia. El primero vino de los territorios del borde exterior. Una estación minera había encontrado una extraña cápsula flotando en un campo de asteroides. Cuando la subieron a bordo, algo dentro se había despertado y había tomado el control de toda su instalación en menos de 1 hora. El segundo informe provino de un puesto de avanzada militar cerca de los mundos centrales. Los barcos patrulla habían descubierto restos de una antigua nave humana. Dentro había docenas de criocápsulas. 3 habían sido activadas. El puesto de avanzada quedó en silencio 12 horas después. El emperador Caxit estaba de pie en el centro de mando, observando cómo llegaban los informes. Cada uno contaba la misma historia. Criocápsulas humanas siendo encontradas por todo el imperio, y los humanos dentro despertando enojados. ¿Cuántos han sido descubiertos hasta ahora?, preguntó el emperador al general Zorak. 47 despertares confirmados, Su Majestad. Pero el patrón sugiere que hay muchos más que aún no hemos encontrado. Dr. Krellnox estudió los datos de cada despertar. Los humanos están mostrando las mismas mejoras que Jake. Mayor fuerza, velocidad, inteligencia. Pero algunos son aún más avanzados. ¿Qué quieres decir? El humano encontrado en la estación minera 7 era un ingeniero de combate. Reconstruyó sus sistemas de defensa en 6 horas, haciéndolos 3 veces más efectivos. Los humanos en el puesto de avanzada militar 12 incluían a un piloto. Ella tomó el control de todo su escuadrón de cazas sin siquiera abordar las naves. El emperador Caxit sintió que su corazón de cristal se enfriaba. ¿Dónde está Jake Martínez ahora? La comandante Tessara revisó sus monitores.
Todavía en sus aposentos, Su Majestad. Ha estado muy callado desde la prueba de combate. Principalmente solo se sienta junto a la ventana y mira las estrellas. En sus aposentos, Jake de hecho estaba mirando las estrellas, pero no solo las estaba mirando. Su mente mejorada estaba calculando distancias, trazando cursos, identificando posibles ubicaciones donde otras naves coloniales podrían haberse estrellado. Estaba construyendo un mapa de donde se estaban despertando sus congéneres. 3 suaves golpes llegaron a su puerta. Era el patrón que el Dr. Krellnox siempre usaba. Adelante, Doc. Dr. Krellnox entró con una tableta de datos en las manos. Su confianza habitual había desaparecido, reemplazada por un miedo evidente. Jake, necesitamos hablar sobre los otros humanos que están despertando. Sí, me imaginé que eso comenzaría a suceder pronto. Jake no se movió de la ventana. ¿Cuántos hasta ahora? 47 confirmados. Probablemente más que aún no hemos descubierto. Jake asintió con la cabeza. Suena bastante bien. Las naves coloniales estaban extendidas de forma bastante amplia cuando se separaron. Tomará tiempo encontrar todas las cápsulas. Jake, algunas de tus personas están atacando nuestras instalaciones. Ahora Jake se volteó. Su expresión era seria. ¿Están matando a alguien? No. Parecen estar enfocados en tomar el control en lugar de causar bajas. Pero Jake, están tomando el control. Cada instalación donde los humanos han despertado ahora está bajo mando humano. Jake se sentó en su cama, que crujió bajo su peso. Eso tiene sentido. La doctrina estándar al despertar en territorio enemigo es asegurar el área inmediata y recopilar información. ¿Es eso lo que has estado haciendo? ¿Recopilando información? Jake sonrió tristemente. Doc, he estado recopilando información desde el momento en que desperté. Conozco el diseño de esta estación mejor que tu jefe de seguridad. Conozco tus rotaciones de guardia, tus ubicaciones de armas, vuestros códigos de comunicación. Sé dónde duerme el emperador y qué come para el desayuno. Doctor, Krellnox sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Por qué no has actuado sobre esta información? Porque esperaba que pudiéramos resolver algo pacíficamente. Esperaba que tal vez después de 200 años pudiera haber un final diferente para esta historia. Jake se levantó y caminó de regreso a la ventana. Pero parece que mi gente ha tomado su decisión. ¿Qué decisión? No están tratando de escapar u ocultarse. Están tomando el control de sus instalaciones. Eso significa que están planeando algo más grande. Jake señaló hacia las estrellas. Mira, Doc, los humanos no solo libran batallas individuales. Luchamos campañas. Planeamos a largo plazo. Dr. Krellnox estaba tomando notas frenéticamente. ¿Qué tipo de campaña? Bueno, si yo estuviera en su posición, comenzaría por asegurar ubicaciones estratégicas, controlar las comunicaciones, la producción de armas, las instalaciones de construcción naval. Entonces encontraría las otras criocápsulas y despertaría a más humanos. Acumularía fuerza mientras recopilo información sobre el enemigo. Jake guardó silencio por un momento. Y luego haría que el enemigo pagara por lo que le hicieron a la Tierra. El emperador Caxith había estado escuchando a través de micrófonos ocultos. Activó el sistema de comunicación en la habitación de Jake. Humano, habla el emperador Caxith. Deseo hablar contigo. Su Majestad, dijo Jake con un educado asentimiento hacia el altavoz. ¿Qué puedo hacer por usted? Quiero discutir los términos. Jake se rió, pero no fue un sonido feliz. ¿Términos? Su Majestad, con respeto, no está en posición de negociar los términos. Explique. Jake se acercó al panel de comunicación. Su Majestad, permítame decirle lo que está sucediendo ahora mismo. Mi gente está despertando en todo su imperio. Cada uno está tomando el control de cualquier instalación en la que se encuentre. No están haciendo esto al azar. Están siguiendo un plan. ¿Qué plan? El mismo plan que usamos durante las guerras de recursos cuando necesitábamos tomar territorio rápidamente, asegurar puntos clave.
establecer redes de comunicación, coordinar ataques. En este momento los humanos controlan al menos 47 ubicaciones en su imperio. En unos días serán cientos, en pocas semanas, miles. El emperador Caxid sintió el peso de su imperio desmoronándose a su alrededor. ¿Qué quiere tu gente? Justicia, dijo Jake, simplemente. Ustedes aniquilaron a nuestra especie. Ustedes destruyeron nuestros mundos. Ustedes dispersaron a nuestros supervivientes como semillas al viento, y lo hicieron cuando estábamos cansados y pacíficos, cuando habíamos dejado nuestras armas y elegido explorar en lugar de luchar. Eso fue hace más de 200 años. No para nosotros. Para nosotros se siente como si fuera ayer. Nos fuimos a dormir en mundos humanos bajo cielos humanos. Nos despertamos en manos alienígenas, en un imperio construido sobre nuestras tumbas. La voz de Jake se endureció. Su Majestad, mi gente no solo está enojada, están furiosos. Dr. Krellnox se acercó al panel de comunicaciones. Jake, seguramente debe haber alguna forma de evitar la guerra. Alguna forma de que nuestras especies coexistan. Jake se giró para mirarlo. Doc, usted me cae bien. Has sido amable conmigo. Me has tratado bien. Pero trabajas para un imperio que cometió un genocidio contra mi especie. Y ese imperio aún está celebrando ese genocidio como una gran victoria. ¿Qué se necesitaría para la paz?, preguntó el emperador Caxid. Jake consideró la pregunta con atención. Rendición completa. Cada mundo zafiriano, cada unidad militar, cada funcionario de gobierno. Entreguen el control del imperio a la humanidad y acepten cualquier juicio que decidamos darles. El canal de comunicación permaneció en silencio durante 1 minuto completo. ¿Qué pasa si nos negamos?, preguntó finalmente el emperador. Entonces mi gente lo tomará por la fuerza. Y su majestad, somos muy buenos para tomar cosas por la fuerza. Como si fueran convocados por sus palabras, nuevos informes comenzaron a inundar el centro de mando. Más despertares humanos, más instalaciones tomadas, más partes del imperio cayendo bajo control humano. Pero el informe más inquietante provino de la división de inteligencia. Habían encontrado los restos del barco Colonia original del que provenía Jake. El análisis de los escombros mostró que el barco no había transportado 3.000 criocápsulas, había transportado 30.000. El emperador Caxid miró el informe con horror. 30.000 humanos mejorados por el criosueño dispersos por su imperio. Si incluso la mitad de ellos fueran encontrados y despertados, superarían en número a toda su estructura de mando militar. Jake, dijo el Dr. Krellnox en voz baja, ¿cuánto tiempo crees que durará esta guerra? Jake miró las estrellas una vez más. En algún lugar de ahí, su gente se estaba despertando. Estaban enojados, mejorados y listos para la guerra. La humanidad pacífica que los zafirianos habían destruido se había ido para siempre. En su lugar, había algo más duro, más fuerte e infinitamente más peligroso. Doc, dijo Jake suavemente, no creo que esto sea una guerra. Creo que será un ajuste de cuentas. Una semana después de la predicción de Jake, el imperio zafiriano estaba sumido en el caos. Los informes de despertares humanos habían crecido exponencialmente. El número ya no se medía en docenas, sino en cientos. Cada humano que se despertaba tomaba el control de cualquier instalación en la que se encontrara, e inmediatamente comenzaba a trabajar para encontrar y despertar a más de su especie. El centro de mando en Próxima 7 se había convertido en la última resistencia desesperada del imperio. El emperador Caxid no había dormido en días. Estaba rodeado de pantallas holográficas que mostraban su imperio cayendo pieza a pieza. Hemos perdido el contacto con el sector Nix, informó el almirante Belzar. Todos los 15 mundos. Los astilleros en Corvalax están ahora bajo control humano, añadió el general Zorak. Ya están modificando nuestras naves con diseños de armas humanas. La red de defensa para los mundos centrales está siendo desactivada sistemáticamente.
dijo la comandante Tessara. Somos vulnerables a ataques desde todas las direcciones. El emperador Caxit observó el mapa estratégico de su imperio cambiar de azul a rojo a medida que más y más sistemas caían bajo control humano. El patrón no era aleatorio, era sistemático, coordinado. Los humanos estaban cortando rutas de escape, asegurando armas, controlando redes de comunicación. Era exactamente como Jake lo había descrito. ¿Qué ocurre con nuestros contraataques?, preguntó el emperador. El rostro de cristal del general Zorak mostraba profundas grietas debido al estrés. Lo hemos intentado, Su Majestad. Enviamos cruceros de batalla para retomar la colonia minera Oberon. Nunca volvieron. Desplegamos nuestras fuerzas de élite para asegurar la estación de defensa Paladin. Fueron capturados en cuestión de horas. ¿Cómo es esto posible?, exigió el emperador Caxit. ¿Cómo puede un puñado de humanos derrotar a nuestro ejército? Dr. Krelnox, que había estado analizando los datos de la batalla, levantó la vista de sus pantallas. No son solo sus mejoras físicas, Su Majestad. Es su enfoque táctico. No luchan según ninguna doctrina que entendamos. Cada humano adapta su estrategia para explotar nuestras debilidades, y parecen estar comunicándose entre sí a través de vastas distancias, coordinando sus esfuerzos. ¿Cómo? Hemos bloqueado todos los canales de comunicación estándar. No lo sabemos. Puede ser una tecnología que nunca antes hayamos encontrado. La verdad, que los zafirianos no podían comprender, era mucho más simple. Los humanos despertados no estaban usando tecnología para coordinarse. Estaban usando algo que las guerras de recursos habían grabado en su ADN: el pensamiento predictivo. Cada humano, mejorado por el criosueño, podía analizar una situación y determinar exactamente lo que otros humanos harían en circunstancias similares. No necesitaban comunicarse porque todos seguían la misma progresión lógica, una doctrina militar arraigada a través de 6 décadas de brutal guerra. En sus aposentos, Jake Martínez se sentó con calma, observando las estrellas. Podía sentir las fluctuaciones de energía de la estación mientras los sistemas eran redirigidos para protocolos de emergencia. Podía oír el ritmo acelerado de las botas en el pasillo mientras los equipos de seguridad se apresuraban a ocupar nuevas posiciones. El imperio estaba entrando en pánico, exactamente como se esperaba. Su puerta se abrió. La comandante Tessara entró, flanqueada por 6 guardias fuertemente armados. Su rostro de cristal mostraba una sombría determinación. Jake Martínez, el emperador solicita tu presencia. Jake se levantó, sonriendo cortésmente. Por supuesto, comandante, guíe el camino. Mientras caminaban por los pasillos, Jake notó el aumento de la seguridad, los cruces barricados, las expresiones nerviosas en los rostros zafirianos que pasaban. Todos sabían lo que estaba sucediendo. Los humanos estaban llegando. El centro de mando era una escena de caos controlado. Los oficiales gritaban informes por toda la sala. Las pantallas tácticas mostraban advertencias rojas. En el centro de todo estaba el emperador Caxit. Su forma de cristal dorado parecía más tenue que antes. «Predijiste esto», dijo el emperador cuando Jake se acercó. 6 meses para el colapso completo de mi imperio. Solo ha pasado una semana. Jake se encogió de hombros. Puede que haya sobreestimado la resistencia de su imperio, Su Majestad, o subestimado la eficiencia de mi gente. Debes contactarlos. Diles que detengan este ataque. Podemos negociar los términos. Jake miró alrededor del centro de mando, a las pantallas tácticas. No puedo hacer eso, Su Majestad. No tengo forma alguna de comunicarme con ellos, e incluso si lo hiciera, dudo mucho que escucharan. Ya no más. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Cómo terminamos con esto antes de que se pierdan más vidas? Jake consideró la pregunta con atención. Rendición incondicional. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que mi gente alcance los mundos centrales. Antes de que encuentren esta estación. Miró al emperador directamente a sus ojos cristalinos. Antes de que te encuentren a ti. El centro de mando quedó en silencio.
Incluso los guerreros zafirianos más duros entendieron lo que Jake decía. Los humanos no solo estaban tomando el control del imperio, estaban buscando al emperador mismo. Mis analistas me dicen que los humanos muestran moderación, dijo el doctor Krellnox, dando un paso al frente. Están tomando el control, pero los informes de bajas son mínimos. No están matando a menos que encuentren resistencia. Jake asintió. Eso no me sorprende. A pesar de todo lo que nos hiciste, los humanos entienden la diferencia entre justicia y venganza. Queremos lo primero, no lo segundo. ¿Cómo sería esta justicia?, preguntó el emperador Caxid. Antes de que Jake pudiera responder, las alarmas sonaron en toda la estación. Un oficial de comunicaciones gritó: «Su Majestad, hemos detectado múltiples naves que se acercan, no responden a las solicitudes de identificación». El general Zorak corrió a la pantalla del sensor. Configuración desconocida. Parecen ser naves zafirianas modificadas. Jake caminó hacia la ventana que daba al espacio. En la distancia, pudo ver pequeños puntos de luz acercándose. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Mi gente ha llegado antes de lo esperado». «¿Cuántas naves?», exigió el emperador. «12 naves, Su Majestad, moviéndose en formación de ataque. Levanten todos los escudos, preparen las baterías defensivas». Jake negó con la cabeza. «No importará, Su Majestad. Si están aquí, ya han analizado sus defensas y encontrado formas de evitarlas». Como para confirmar sus palabras, las luces del centro de mando parpadearon. Las sirenas de emergencia aullaron cuando los sistemas comenzaron a apagarse en toda la estación. «¿Qué está pasando?», exigió la comandante Tessara. «Están tomando el control de nuestros sistemas», explicó Jake con calma. «Probablemente usando los códigos de mando que reuní durante mi tiempo aquí». El rostro de la comandante Tessara se crispó de rabia. «¿Les diste nuestros códigos? ¿Nos traicionaste?». Jake sostuvo su mirada, imperturbable. «No necesitaba darles nada, comandante. Lo habrían descubierto por sí mismos. Eso es lo que hacen los humanos. Resolvemos problemas». La pantalla principal parpadeó hasta encenderse. En ella apareció una mujer humana con cabello corto y gris y un rostro lleno de edad y experiencia. Llevaba un uniforme similar al de Jake, pero con insignias adicionales en los hombros. Esta es la coronel Diane Harper de la Fuerza de Defensa Colonial de la Tierra. Estamos asumiendo el control de esta estación. Todo el personal debe de poner las armas de inmediato. Cualquier resistencia se enfrentará con fuerza proporcional. El emperador Caxid dio un paso al frente. «Soy el emperador Caxid del Imperio Zafiriano. ¿Con qué derecho invaden mi territorio?». La expresión de la mujer se volvió dura. «Por el derecho a la supervivencia, emperador. Su imperio trató de exterminar a mi especie. Simplemente nos aseguramos de que no tengan una segunda oportunidad». Jake entró en el campo de visión de la cámara. «Coronel Harper, me alegra ver una cara familiar». La expresión severa del coronel se suavizó un poco. «Sargento Martínez, los informes de su despertar llegaron hace 2 días. ¿Le están tratando bien?». «Bastante bien, coronel. Los zafirianos me han estado estudiando, no haciéndome daño». «Me alegro de oírlo». Su atención volvió al emperador. «Estamos abordando su estación ahora, emperador Caxid. Sugiero que ordene a su gente que no ofrezca resistencia. Esto no tiene por qué ser un desastre». La pantalla se oscureció. Momentos después, el sonido de las abrazaderas de atraque resonó por la estación. «Su Majestad», instó el general Zorak, «debemos ponerlo a salvo». «Las cápsulas de escape ya han sido desactivadas», interrumpió Jake. «Procedimiento estándar: cortar todas las rutas de escape primero». La comandante Tessara sacó su arma y apuntó a Jake. «Sabías que esto iba a pasar. Nos distraíste mientras se acercaban». Jake ni siquiera se inmutó. «Sospechaba que podría suceder, comandante, pero no lo planeé. He sido su prisionero todo este tiempo, ¿recuerda?». «Baje su arma, comandante», ordenó el emperador Caxid. «La violencia ahora solo empeorará las cosas».
Se giró hacia Jake. «¿Estos humanos que vienen, le escucharán?» «Puede que sí. Yo era sargento, no un oficial de alto rango. Pero respetarán que haya estado despierto más tiempo, que entienda la situación aquí. Entonces te pido que intercedas por nosotros. Diles que nos rendimos, diles que buscamos acuerdos». Jake lo consideró. «Haré lo que pueda, Su Majestad. Pero entienda, los acuerdos no serán favorables. No después de lo que su imperio le hizo a la Tierra». Las puertas del centro de mando se abrieron. Un grupo de humanos entró, vistiendo armadura zafiriana modificada que había sido ajustada para adaptarse a sus cuerpos más pequeños. Se movieron con la precisión practicada de soldados veteranos, asegurando rápidamente la sala y desarmando a los guardias zafirianos sin un solo disparo. La coronel Harper entró al final. Era más baja que los zafirianos, pero se comportaba con una autoridad innegable. Sus ojos escanearon la sala, evaluaron las amenazas, identificaron al personal clave, todo en segundos. Cuando vio a Jake, sonrió brevemente antes de volver a su comportamiento profesional. «Sargento Martínez, me alegro de verte con vida». Jake saludó. «Igualmente, coronel. No estaba seguro de quién más habría sobrevivido. Actualmente hemos despertado a 873 humanos en este sector, más cada día». Se volvió hacia el emperador Caxith. «Su Majestad, entiendo que desea rendirse». El emperador se irguió hasta su máxima altura. «Deseo discutir términos que puedan terminar este conflicto con un mínimo de derramamiento de sangre adicional». La expresión de la coronel Harper se mantuvo neutra. El tiempo para la negociación fue hace 231 años, antes de que su imperio destruyera nuestros mundos. Ella hizo un gesto a sus soldados. «Aseguren al emperador y a su personal de mando. Los llevaremos al Nexus». Jake dio un paso adelante. «Coronel, si me lo permite, el emperador ha estado cooperando. Dr. Krellnox me ha tratado con respeto y dignidad. Quizás haya lugar para la indulgencia». La coronel Harper estudió a Jake por un instante. «Eso será para que el consejo lo decida, sargento. Yo no». Se volvió hacia su equipo. «Procedan según lo ordenado». Mientras los líderes zafirianos eran conducidos, Jake se puso al paso junto al Dr. Krellnox. «No se preocupe, hablaré por usted cuando llegue el momento». «Jake», susurró el doctor, «¿qué es este Nexus que mencionaron?» «Probablemente un puesto de mando central que han establecido. Los primeros humanos despertados habrían trabajado de inmediato para crear un centro de coordinación. Es un procedimiento estándar. ¿Y este consejo? Una estructura de liderazgo. A los humanos no les gustan los vacíos de poder. Los oficiales de más alto rango que hayan despertado habrían formado un cuerpo gobernante para tomar decisiones». Jake sonrió con tranquilidad. «Es una buena señal, Doc. Significa que están pensando a largo plazo, no solo en la venganza». El Nexus resultó ser una estación de batalla zafiriana masiva que había sido completamente reutilizada por los humanos despertados. Una vez el corazón del mando militar del imperio, ahora servía como centro de la resistencia humana. Cuando su transbordador se acercó, Jake se maravilló con los cambios ya visibles. Los sistemas de armas habían sido modificados, los escudos defensivos reconfigurados, incluso la iluminación externa había sido ajustada a las preferencias humanas. Dentro, la transformación fue aún más dramática. Los pasillos y habitaciones de gran tamaño diseñados para la fisiología zafiriana habían sido subdivididos eficientemente para crear espacios más adecuados para las proporciones humanas. El equipo había sido reutilizado, los sistemas informáticos reconfigurados. Dondequiera que Jake miraba, veía evidencia de la adaptabilidad e ingenio humanos. «Impresionante lo que han logrado en tan solo unos días», murmuró al Dr. Krellnox. «Su gente es eficiente», respondió el doctor con la voz en una mezcla de miedo y asombro. Fueron conducidos a una gran cámara que una vez había sido la sala de guerra del comandante de la estación. Ahora servía como el lugar de reunión del Consejo de Recuperación Humana.
Alrededor de una mesa central se sentaban 7 humanos, cada uno con el porte de un oficial militar superior. A la cabeza de la mesa había un hombre de piel oscura y cabello blanco muy corto. La insignia en su uniforme lo identificaba como un general. «General Harris», dijo la coronel Harper, «he traído al emperador Caxith y a su personal de mando según lo ordenado. También recuperamos al sargento Jake Martínez, el primero en despertar». El general Harris asintió. «Gracias, coronel». Sus ojos se encontraron con los de Jake. «Sargento Martínez, su descubrimiento ha acelerado nuestro calendario considerablemente. Los zafirianos tuvieron la amabilidad de transmitir noticias suyas a través de toda su red de comunicación. Nos ayudó a localizar y despertar a cientos de nuestra gente». Jake saludó. «Feliz de haber sido de servicio, señor, incluso si fue involuntario». La atención del general se dirigió al emperador Caxith. «Su Majestad, entiendo que desea rendirse. Deseo terminar este conflicto antes de que se convierta en una guerra de exterminio», respondió el emperador. «Mi imperio no puede enfrentarse a sus fuerzas, eso está claro ahora». «Su imperio». El general Harris repitió las palabras lentamente. «Un imperio construido sobre las cenizas de nuestros mundos. Un imperio que decidió que la humanidad era demasiado peligrosa para existir». Se levantó. «Tienes razón en algo, emperador. Este conflicto terminará hoy mismo. Los términos son sencillos. El imperio Zafirian, tal como ha existido durante 7 siglos, ahora está disuelto. Todas las fuerzas militares se retirarán. Todas las estructuras gubernamentales dejarán de funcionar». «¿Y qué las reemplazará?», preguntó el emperador. «Por ahora, una autoridad de transición liderada por este consejo. Con el tiempo, una nueva federación que incluya a todas las especies de esta galaxia, con igual representación y protección ante la ley». La comandante Tessara dio un paso al frente, con su rostro de cristal enrojecido por la ira. «¿Borrarían siglos de historia Zafirian? ¿Nuestra cultura? ¿Nuestra forma de vida?». «No, comandante», interrumpió Jake. «Están borrando el imperio, no al pueblo Zafirian. Hay una diferencia». El general Harris asintió. «El sargento Martínez tiene razón. No tenemos ningún interés en el genocidio, comandante. A diferencia de su imperio, no creemos en aniquilar especies enteras». Se volvió hacia el emperador. «Su gente conservará su mundo natal y sus sistemas culturales centrales. Lo que perderán es el derecho a conquistar y subyugar a otros». El emperador Caxith guardó silencio por un largo momento. «¿Y si rechazo estos términos? Entonces continuaremos con lo que hemos comenzado», dijo fríamente el coronel Harper. «Dentro de un mes no habrá un imperio Zafirian que valga la pena salvar». Dr. Krell Knox dio un paso adelante con cautela. «Si me lo permite, general. He estudiado extensamente al sargento Martínez desde su despertar. Los cambios fisiológicos causados por el criosueño lo han mejorado mucho más allá de las capacidades humanas básicas. Si todos los humanos despertados comparten estas mejoras, ahora poseen capacidades que ninguna especie en esta galaxia puede igualar». Hizo una pausa. «Lo que pregunto es, ¿qué garantías tenemos de que los humanos simplemente no reemplazarán el imperio Zafirian con uno propio?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Jake miró al general Harris, preguntándose cómo respondería. «Una pregunta justa, doctor», dijo finalmente el general. «La respuesta es sencilla. Recordamos lo que era estar en el extremo receptor del imperio. Recordamos lo que 62 años de guerra le hicieron a nuestra especie. Recordamos haber elegido la paz solo para que nos la robaran». Miró alrededor de la mesa a los otros miembros del consejo. «Se nos ha dado una segunda oportunidad. No tenemos la intención de desperdiciarla repitiendo los errores del pasado, ya sean los suyos o los nuestros». Jake sintió una oleada de orgullo por las palabras del general. Esta era la humanidad que recordaba,
la que finalmente había elegido la exploración por sobre la conquista, la cooperación por sobre el conflicto. El emperador Caxid inclinó la cabeza. Entonces acepto sus términos, General Harris. El Imperio Zafirian se rinde incondicionalmente al Consejo de Recuperación Humana. Mientras esas palabras históricas resonaban por la cámara, Jake miró a su alrededor los rostros de humanos y Zafirians. En los humanos, vio determinación atemperada con moderación. En los Zafirians, vio el miedo dando paso a un alivio cauteloso. Ni victoria completa ni derrota total, sino algo más complejo. El comienzo de un nuevo capítulo para ambas especies. Y todo porque despertaron a un humano del criosueño. Luego se dieron cuenta de que era demasiado fuerte. 3 meses después de la rendición del Imperio Zafirian, Jake Martínez estaba de pie en la plataforma de observación de la recién bautizada Estación Unidad. Lo que una vez fue Próxima 7, un símbolo del dominio Zafirian, ahora era la sede de la Autoridad Galáctica de Transición. La estructura masiva había sido rediseñada para dar cabida a múltiples especies, no solo a los gigantes de cristal que la habían construido. Jake observó cómo iban y venían naves de docenas de mundos. Algunos llevaban diplomáticos a la convención constitucional en curso. Otros transportaban recursos a mundos que habían sufrido bajo el dominio Zafirian. Algunos eran buques de exploración que ya se extendían más allá de las fronteras del antiguo imperio. La antigua pasión de la humanidad por el descubrimiento se había reavivado. Menuda vista, ¿verdad? Dr. Krellnox se acercó con 2 contenedores de líquido. Le dio uno a Jake. He estado estudiando las bebidas humanas. Esto se llama café. Me dijeron que podría disfrutarlo. Jake aceptó la bebida con una sonrisa. Gracias, Doc. ¿Qué tal el departamento de xenobiología? Después de la rendición, el Dr. Krellnox había sido designado para dirigir una nueva iniciativa de investigación multiespecie. Su experiencia con la biología humana de repente se había vuelto valiosa en una galaxia donde los humanos mejorados ahora eran una realidad. Un trabajo fascinante, respondió el doctor. Hemos identificado 27 cambios distintos en la fisiología humana causados por el criosueño a largo plazo. Algunos creen que estos cambios siempre estuvieron latentes en su código genético, esperando el desencadenante correcto. Jake sorbió su café. Supongo que la evolución encuentra un camino. ¿Y cómo le va en su nuevo papel? Después de rechazar un puesto en el Consejo de Recuperación Humana, Jake había elegido en cambio trabajar como enlace entre los humanos y las especies antiguamente subyugadas de la galaxia. Su experiencia única como el primero en despertar lo hacía perfecto para el trabajo. Es un desafío, admitió Jake. Algunas especies nos ven como libertadores. Otros temen que seamos solo los nuevos conquistadores. Paso la mayor parte de los días tratando de convencerlos de que no somos ni lo uno ni lo otro. Dr. Krellnox asintió pensativamente. ¿Y qué son ustedes, entonces? Sobrevivientes, adaptadores. Jake miró a las estrellas. Todavía lo estamos averiguando. Un silencio como todos los demás se produjo entre ellos. En los 3 meses transcurridos desde la rendición, una paz incómoda se había apoderado de la galaxia. La transición no había sido del todo fácil. Algunos mundos zafirianos se habían resistido. Algunos oficiales humanos habían presionado por términos más duros, pero las cabezas más frías habían prevalecido, en gran parte debido a la influencia de personas como Jake, que recordaban el costo de un conflicto prolongado. Escuché que encontraron otra nave colonia ayer, dijo el Dr. Krellnox, cerca de la nebulosa Veridian. Jake asintió. 5.000 cápsulas intactas, principalmente civiles, científicos, maestros, artistas. La búsqueda de criocápsulas humanas continuó por toda la galaxia. Cada descubrimiento traía nuevas habilidades, nuevas perspectivas, nueva esperanza para reconstruir lo que se había perdido. De las aproximadamente 30.000 cápsulas, casi 15.000 habían sido encontradas y despertadas. Los números de la humanidad crecían a diario.
La comandante Tessara ha sido asignada al destacamento de seguridad para la Convención Constitucional, dijo el doctor Krellnox. Mencionó. Una elección interesante. Jake sonrió. Fue mi recomendación. Ella entiende ambos lados mejor que la mayoría. Ella luchó contra nosotros, pero también vio de primera mano lo que sucede cuando el poder no se controla. La excomandante había sido una de las primeras zafirianas en reconocer que los humanos no buscaban venganza, sino justicia. Su cooperación durante la transición le había valido el respeto del Consejo de Recuperación Humana. ¿Y el emperador?, preguntó el doctor Krellnox, vacilante. Retirado a su finca ancestral en el mundo natal zafiriano. Vivirá sus días en un cómodo aislamiento, escribiendo sus memorias. El general Harris pensó que era mejor que convertirlo en un mártir. Jake terminó su café y dejó el recipiente a un lado. El pasado no se puede cambiar, Doc. Lo que le pasó a la Tierra, lo que le pasó a la humanidad, ya está hecho. Todo lo que podemos hacer ahora es construir algo mejor para el futuro. Doctor, los rasgos cristalinos de Krellnox reflejaban la luz estelar. Cuando te examiné por primera vez, pensé que estaba estudiando al último humano. Nunca imaginé que en realidad estaba presenciando el renacer de una especie. Un mensaje sonó en el comunicador de Jake. Nuevas cápsulas humanas descubiertas en el borde exterior. Un transporte militar con tropas especializadas. El deber me llama, dijo Jake. Gracias por el café. Cuando Jake se alejaba, el doctor Krellnox lo llamó. Jake, ¿alguna vez te has preguntado qué podría haber pasado si no hubiéramos encontrado tu cápsula? ¿Si te hubiéramos dejado a la deriva en el espacio? Jake se detuvo y giró. Todos los días, Doc. Cada día. Continuó por el pasillo, sus pasos dejando pequeñas hendiduras en el suelo. Un recordatorio de la fuerza que había cambiado la galaxia para siempre. Una fuerza nacida no solo del criosueño, sino de la capacidad infinita de la humanidad para perdurar, adaptarse y superarse. Los zafirianos habían despertado a un humano del criosueño y luego se dieron cuenta de que era demasiado fuerte. Pero la verdadera fuerza de la humanidad no estaba en los músculos mejorados ni en la densidad ósea de Jake. Estaba en la resistencia de una especie que se negaba a extinguirse, que podía perderlo todo y aún así encontrar una manera de volver a empezar. Cuando llegaron nuevos barcos transportando humanos despertados de todas las estrellas, la galaxia entró en una nueva era, moldeada no por la conquista sino por la cooperación. No por el imperio, sino por la unidad. Habían despertado a un humano del criosueño, y al hacerlo, habían despertado una segunda oportunidad para todos.